Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal Otra Perspectiva. Hoy os voy a hablar de un enigma muy interesante llamado los dodecaedros romanos. Los dodecaedros romanos son figuras de bronce o piedra con 12 caras pentagonales, cada una de ellas con un agujero de diferente tamaño. Tienen un tamaño de entre 4 y 11 centímetros. Provienen de la época del Imperio Romano entre los siglos I y III, pero nadie sabe para qué se usaban. Ese es su gran misterio. No existe ninguna referencia en los escritos romanos encontrados. Se han hallado más de un centenar de estos dodecaedros en lugares tan dispares como España, Italia o Hungría, aunque la mayoría se fabricaron en Alemania y Francia. Esto indica que eran de uso común en todo el Imperio Romano. Algunos de ellos se han encontrado dentro de cofres de monedas, lo que indican que los romanos los consideraban valiosos. 2 de ellos tenían cera en su interior, por lo que quizá se usaban como sujetavelas o algún tipo de ceremonia. Pero su extraña forma no es la más adecuada para esta tarea, sin duda. Otras especulaciones afirman que podría ser un juguete, un objeto religioso de adivinación, amuletos, dados de juegos, calibradores para tuberías de agua, bases para sostener los estándares del ejército o incluso un sistema para calcular la mejor fecha para sembrar. Ideas tan dispares que no nos aclaran nada. Se ha dicho de ellos que son un arma de guerra, una palmatoria, un juguete infantil, un instrumento astronómico, etc., solo por nombrar algunos de sus usos. Todo esto ha desconcertado durante muchísimo tiempo a los arqueólogos. Porque, ¿qué son en realidad estos objetos misteriosos? Incluso hay libros, sitios web dedicados a su identificación, disertaciones centradas en descubrir la verdad, estudios dedicados a discutir cuál es su función. Incluso puedes hacerte seguidor en alguna red social de este tema. Parece que los investigadores en lo único que se han puesto de acuerdo es en su nombre, dodecaedro romano. Es la parte fácil, ya que su forma matemática, su misma palabra lo dice, tiene 12 caras. Quedaría mejor descrito como un objeto geométrico de bronce o piedra, que tiene esas 12 caras planas, cada una con un agujero circular en el centro, no necesariamente del mismo tamaño. Todas las partes están conectadas para crear un hueco en el centro. Y el misterio se basa sobre todo en que los romanos habitualmente llevaban meticulosas cuentas y resulta que no hacen mención en ninguno de sus registros. El hecho de que su tamaño varíe de centímetros desde los 4 hasta los 11 y que posea una especie de botones o protuberancias decorativas en los vértices solo consigue hacer más difícil la identificación de su función. Además, pocos arqueólogos hacen comentarios sobre ello, ya que el dodecaedro no se inscribe, para colmo, en ninguna área cultural específica y por lo tanto no es su área de especialización. Incluso las teorías que existen son muy debatidas entre los historiadores. La opinión de una tocaya mía, Andrea Galdi, doctora de la Escuela de Historia del Arte y Arqueología de la Universidad de Manchester y en la actualidad profesora de Historia del Arte en Florencia, Italia, dice: mi opinión es que se trata de otra pieza cuya utilidad nunca quedará resuelta por completo. Galdi no ha trabajado en esto personalmente y no se considera una especialista, pero tiene mucha experiencia en el etiquetado de objetos. Los bloggers de todo el mundo están perplejos, ya que discuten sobre la finalidad que podrían tener los orificios de diferente tamaño y por qué se están descubriendo en toda Europa y no en un área concreta. Uno de ellos fue encontrado en la tumba de una mujer, lo que ha llevado a muchos a considerar que se trata de un objeto religioso. Y aquí donde viene mi opinión personal. He estado investigando varios días y mi conclusión, digamos que es diferente. He descubierto que las formas geométricas quizás se utilizaban en la antigüedad para aliviar enfermedades, aliviar dolores y curar heridas o enfermedades.
De hecho, a mí esto me cuadra perfectamente con el hecho, valga la redundancia, de que muchas grandes empresas, ya sabemos, muchas grandes compañías y personal importante, por llamarlo de alguna manera, no quiere que tengamos las personas de a pie, por decirlo así, acceso a determinada información, puesto que ponen en riesgo mucho dinero, mucho ingreso, muchos intereses económicos y personales, por supuesto. Solo me hizo falta buscar el significado de dodecaedro, el símbolo, su significado esotérico, por ejemplo. Ya me salió una página en donde ponía que los sólidos platónicos, que son estos cuerpos geométricos que descubrió Platón en su momento, se consideran geometría sagrada. Nuestro cuerpo en sí ya está hecho de formas con geometría sagrada, digamos, y a partir de ahí ya lo relacioné todo. Paso a leer lo que encontré en una página llamada tejemaneje.es, donde venden láminas con dibujos de esta geometría sagrada. Los 5 cuerpos platónicos y la geometría sagrada, elementos básicos originarios de toda vida y toda dimensión que representan los flujos energéticos del universo y lo impregnan todo. El dodecaedro en concreto significa el éter, el quinto elemento, la luz divina, el prana, el chi, el tao, la materia sutil luminosa que fluye del espacio infinito a través de todas las cosas, las energías invisibles y los patrones sutiles. Además del aire existe un aire etéreo, además del agua, un agua etérea, además del fuego, un fuego etéreo y además de la tierra, una tierra etérea. Se relaciona con un órgano en concreto, el cerebro. En el cuerpo, con la conciencia, sabiduría y omnipresencia, y su misión es vincular a una guía superior. Entonces, parece que sí estarían relacionados con este asunto, con la curación de enfermedades. He encontrado varios sitios donde hablan de ello, incluso un doctor en Bogotá ejerce, digamos, este tipo de terapia, de curación terapéutica. La geometría sagrada, hace 36 siglos los egipcios y los chinos estudiaron esta geometría. Las formas y las figuras como expresiones matemáticas en que la materia se presenta en el universo. Los escritos más antiguos datan entonces del siglo XV a.C. Los antiguos egipcios poseían 4 grandes temas de estudio: quadrivium, la aritmética, que era utilizada por el pueblo en general, y 3 conocimientos superiores: astronomía, música y geometría. Esta última era considerada como sagrada y como la ciencia modelo. Posteriormente, los antiguos griegos, Platón, Pitágoras y Euclides, y más recientemente Fibonacci, Leonardo da Vinci, Luca Pacioli y otros, ampliaron este conocimiento. Los poliedros son figuras que tienen múltiples lados armoniosamente configurados, como es el cubo, hexaedro por tener 6 lados, el rombo, octaedro de 8 lados, el dodecaedro, 12 pentágonos, etc. ¿Qué tienen que ver estas figuras geométricas con la medicina? Hablemos entonces del cuerpo bioplasmático. El cuerpo humano posee un campo electromagnético que lo rodea, las auras y los centros de energía, los chakras. Más aún, cada órgano, cada célula tiene su campo de energía que vibra de una manera específica. Este campo electromagnético se ha llamado también cuerpo bioplásico. El plasma es el cuarto estado de la materia, lo que el astronauta Franklin Chang ha venido estudiando como energía para impulsar las nuevas naves espaciales que han de crear para viajar a otros planetas. Los clarividentes que tienen la capacidad de ver este cuerpo invisible han llamado al cuerpo bioplásico por su semejanza al cuerpo físico visible, el doble etérico o cuerpo etérico. Desde que el ruso Kirlian inventó una cámara fotográfica especial para fotografiar ese cuerpo, se ha perfeccionado ese sistema, de tal manera que ahora hasta existen computadoras especializadas en mostrar lo que se capta a través de electrodos pegados al cuerpo.
El plasma, como cuarto estado de la materia, para no confundirlo con el que corre por nuestras venas y arterias, es un gas ionizado que contiene cargas positivas y negativas. Cuando se fotografía una hoja de una planta con la cámara Kirlian y luego se vuelve a fotografiar en el sitio en el que estuvo la hoja, se pueden apreciar aún su aura o cuerpo bioplástico que irá desapareciendo en los próximos minutos. Cuando la enfermedad aparece y desde antes que se manifieste, se altera ese campo. La vibración diferente va a anunciar que el daño físico va a aparecer o que ya existe una lesión. Esto lo podemos detectar a través de nuestros chakras de las manos cuando hemos sido entrenados para ellos. Igual que uno se entrena para palpar los órganos del cuerpo, escuchar los sonidos del corazón, etc. También se puede detectar a través de la medición de los 3 pulsos descritos por la medicina china y medicina hindú, medicina ayurvédica. Pero volviendo a nuestra geometría sanadora, los poliedros colocados en ciertos órganos y en los chakras siguiendo un protocolo rigurosamente estudiado y comprobado, reordenan la energía de esos órganos y de esos chakras y por ende de todo el organismo. Combinando este tratamiento con la homeopatía, que también forma parte de la medicina vibracional, resulta ser una poderosa terapéutica para las enfermedades más destructivas o aquellas en las que la medicina convencional se ve a veces limitada en su uso terapéutico, como son el SIDA, el cáncer, el lupus, esclerosis múltiple, artritis deformante, ciertos tumores, ciertos tipos de parálisis y enfermedades en general, del colágeno, alergias, asmas o tos crónica, etc. Como también padecimientos del estado mental y emocional, por ejemplo, en ciertos estados depresivos, estrés, angustia, ansiedad, temores, etc. El doctor Santiago Rojas Posada es el creador de este método de sanación basado en la geometría, que fue estudiada por los descritos anteriormente. Parece ser que se produce, usando este tipo de curación, efectos positivos en el cuerpo físico que van desde el alivio hasta la curación definitiva. Cada forma, color, aroma tiene una determinada vibración que le da las propiedades al objeto que la posee. Esta vibración afecta positiva o negativamente en otros objetos o seres vivos. Un perfume nos puede provocar náuseas, rechazo, alergia o una maravillosa sensación de sensualidad y atracción. Así también ocurre con la geometría sanadora. El dodecaedro es una figura formada por 12 pentágonos armoniosamente colocados. El ADN contiene todo el material genético, el color de los ojos, la estatura, la propensión a enfermarnos, las fortalezas para que ciertas patologías no ocurran, etc. Pues el ADN está formado por una doble hélice helicoidal de ciertas moléculas que al unirse forman figuras pentagonales. Si se unieran las caras de los extremos de esas figuras que se forman en una rotación completa de 360 grados, tendríamos como resultado un dodecaedro perfecto. La piedra más preciosa que se conoce es el diamante. Su brillo, hermosura, fortaleza es utilizada para cortar hasta las piedras más duras. Se debe a los enlaces de carbono que poseen una estructura pentagonal. Los diamantes más estables son los que poseen una forma de dodecaedros pentagonales. El dodecaedro, que los antiguos lo relacionaron con la madre, lo femenino, el yin y el alma, entre otros, tienen una íntima relación con el corazón y todo el sistema circulatorio, los trastornos que ahí se producen. Pero también tiene relación con el cáncer, en el cual el amor está lastimado. No es por casualidad que se liga el órgano del corazón con los sentimientos del amor. Debajo del vídeo, en las referencias, dejaré para que consultéis si queréis, por ejemplo, en la página geosalud.com, ahí vienen testimonios directos y ejemplos de personas que se han mejorado o curado gracias a este tipo de terapias por este doctor de Bogotá. Entonces, recapitulando y definiendo los sólidos platónicos, son sólidos regulares o perfectos, poliedros convexos, tales que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí y que todos los ángulos sólidos son iguales. Reciben su nombre en honor al filósofo griego Platón, a quien se le atribuye haberlos estudiado en primera instancia.
También se conocen como cuerpos, cuerpos cósmicos, sólidos pitagóricos, sólidos perfectos, poliedros de Platón o sobre la base de propiedades geométricas poliedros regulares convexos. Los sólidos platónicos son tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro y helicosaedro. Esta lista es exhaustiva, ya que es imposible construir otro sólido diferente de los 5 anteriores que cumplan todas las propiedades exigidas, es decir, convexidad y regularidad. Luego hay curiosidades, puesto que se pueden combinar entre sí e introducir uno dentro de otros. Unos se transforman en otros y viceversa. He aquí mi propia teoría de que los agujeros de los dodecaedros pueden servir para introducir unos poliedros dentro de otros. Así, los poliedros tienen una proporción tridimensional que caben en forma perfecta y simétrica dentro de una esfera y todos son manifestaciones distintas de la esfera. En el universo existen solo 5 volúmenes que tienen todas sus aristas y ángulos internos iguales y así, por ello, vuelvo a repetir, se llaman poliedros regulares. También existen unas tablas donde se resumen las características de cada poliedro en relación a este tipo de asunto. Como ejemplo, el dodecaedro se relaciona, aparte de poner sus aristas, etc., con el órgano sistema, ya lo sabemos, circulatorio. El aspecto de Dios pone sabiduría, la tradición china, el yang, su esencia, la madre. El icosaedro, por ejemplo, se relaciona con el órgano sistema nervioso, aspecto de Dios, primera voluntad, tradición china, el yang, la esencia, el padre. El octaedro, aspecto, por ejemplo, masculino, cuerpo etérico, el órgano intersticial, tradición china, el yang. El hexaedro, órgano sistema, la célula, tradición china, el yin, y así con todos. En la página script.com es muy interesante que comenta que estos poliedros son como puertas de acceso de información a nuestros diferentes niveles energéticos y así relaciona, por ejemplo, la esfera con el sol, el tetraedro con el fuego, el cubo con la tierra, el dodecaedro con el prana, el icosaedro con el agua y etcétera, el último con el aire. Estas formas esenciales se manifiestan en todos los niveles de la existencia y al nivel del ser humano. Sirven como resonantes biológicos de las estructuras corporales. Hacer sanación con poliedros es el arte aplicado a la salud. Y esta frase me ha parecido preciosa. Es operar sobre los campos de energía sin utilizar las manos, sino a través de herramientas asociadas a la geometría sagrada. Todo el cuerpo humano es una obra de arte, donde todo tiene una proporción armónica entre las formas. Estamos codificados desde lo primario, tenemos guardado en nuestra estructura estas 5 formas poliédricas. Hay un patrón energético que estructura la vida, es invisible pero tangible. Lo podemos encontrar en las formas geométricas de nuestra propia estructura. Cuando se organiza ese patrón, hay algo que lo puede volver a organizar. La clave son los poliedros. Ellos son la puerta para poder ir al campo de energía y allí poder modificar y sanar. Con los poliedros buscamos restaurar ese patrón primario. Estamos inmersos en un mundo que no está hecho al azar. Tiene un principio ontológico y también geométrico. Hay un patrón, un número infinito de la creación que está presente en toda la vida. Siempre hay un patrón ordenante que se repite en toda la naturaleza. Lo podemos observar, por ejemplo, en la relación en número y proporción entre las hojas de un árbol o las semillas de girasol, o los dedos de una mano, o los órganos internos, etc. Hay una manifestación concreta en la existencia y en su crecimiento, una sucesión armónica donde se recrean en una serie constante las 5 formas geométricas poliédricas. Este principio lo demuestra la ciencia y el arte. Por ejemplo, el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, la espiral de vida, el David de Miguel Ángel, las pirámides de Egipto, el Parteón, las flores, los chakras, los mandalas, etc. Los poliedros son las formas de la naturaleza utilizadas para guardar información. Tienen la información de la naturaleza.
vehiculizan esa información y con ella se puede modificar todo. Sus propiedades en concreto serían antiinflamatorias, antidegenerativas, descontracturales, permitiendo elasticidad y plasticidad, limpiando traumas mentales y emocionales, lavando emociones y pensamientos negativos, trabajando y activando el sistema inmune, etc. Por ejemplo, hay una figura llamada el cubo de Metatron, que no sé si lo conocéis, que está muy directamente relacionado con la geometría sagrada y relacionado con todo este tema, por supuesto. Eso será tema de otro vídeo si queréis. Si os interesa, dejármelo en los comentarios y podría hacer un vídeo de este tema. Pero bueno, volviendo al asunto, sabemos que la geometría sagrada está en toda la naturaleza, desde la colmena de las abejas hasta la concha de un caracol, etc. Lo interesante aquí es que todos los sólidos platónicos estarían incluidos dentro de la figura de este cubo de Metatron. Y luego parece ser que es bastante simple, entre comillas, su uso, puesto que solo habría que tener una figura de ello y con simplemente mirarla ya tendría efectos positivos. No quiero dejar de decir que un dato curioso de este médico, Santiago Rojas Posada, es que cuando era niño parece que sufrió 6 veces tumores que aparecieron en una de sus piernas y decidió por ello convertirse en médico bioenergético. Aquí debajo os voy a dejar un reportaje que habla de ello. Médico que superó una dura enfermedad ayuda ahora a quienes padecen lo mismo. Además, toda esta teoría cuadra con la de un icosaedro que estaría mal catalogado en un museo, pensando que era un dodecaedro. Entonces, esta teoría también explicaría, puesto que cada forma afecta a un órgano concreto y a una energía concreta, como ya hemos visto. Quizás sus agujeros en sus lados también esté relacionado con el flujo de energía, porque, no sé, lo que comenté antes quizás no tuviera demasiado sentido, no lo sé. ¿Vosotros qué pensáis? Por cierto, también lo relacioné directamente al dodecaedro encontrado en la tumba de la mujer, puesto que para mí esa persona lo tenía para haber aliviado la enfermedad que padeciera y por lo tanto o ella pidió ser enterrada con este objeto o sus familiares consideraron que había sido suficientemente importante para ella como para enterrarla con este. Y ya está, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. A mí me ha resultado interesantísimo, no conocía este enigma. Decidme vosotros si lo conocíais, si no, qué pensáis. Tengo mucha curiosidad por ver qué pensáis vosotros. Si creéis que también en realidad el misterio se resolvería con este punto de vista de que son ayudantes, digamos, de dolencias físicas y curativos. Cualquier cosa que me digáis estaré encantada de leeros y si os ha gustado por favor suscribiros, darle me gusta y todas esas cosas. Bueno, yo llego hasta aquí, me despido, muchas gracias por ver el vídeo y hasta siempre, porque siempre habrá misterios. Adiós.